El Centro Itinerante Comunicarte cuenta con una década y media de vida. Nace dentro de la cultura uruguaya con el objetivo de transitar un camino apasionante, un camino que apuesta a enriquecer la oralidad para alcanzar la formación de un comunicador eficiente y lograr la magia de transformar la comunicación en arte. Cabe destacar que somos la única organización en América Latina que cuenta con la representación de la Cátedra Iberoamericana de Narración Oral Escénica con sede en Madrid, fundada por el escritor y narrador Francisco Garzón Céspedes. El Centro Itinerante Comunicarte ha recibido por parte de esta premiaciones internacionales otorgadas por su contribución al mejoramiento de la oralidad, la cultura y la calidad humana, al igual que los recibidos por sus delegadas en Uruguay, la señora Beatriz Cocina y la señora Verónica Dentone. El perfeccionamiento de la oralidad y la formación de narradores orales escénicos, que ha sido constante desde nuestra fundación, cuenta con un respaldo teórico, formal e indispensable, siendo desde siempre nuestro objetivo fundamental y nuestra línea de trabajo por la cual hemos apostado y apostamos hoy más que nunca. La comunicación ha sido, es y será por siempre un factor fundamental en la construcción del vínculo humano. Solo nos resta preguntar, ¿podemos transformar la comunicación en un arte? Buenas tardes a todos y bienvenidos a este conversatorio y a esta presencialidad virtual que tenemos en el día de hoy. Yo quería iniciar este encuentro fundamentando por qué elegimos este tema. En realidad pensamos inicialmente retomar el curso de narradores orales escénicos que es costumbre de nuestro centro. Sin embargo, creímos y sabemos que todo buen narrador oral escénico debe ser ante todo y sobre todo un buen comunicador. Un comunicador en su vida cotidiana, en la familia, con sus compañeros de trabajo, en la sociedad toda, un buen comunicador. Hoy realmente estamos muy informados, pero tenemos que tener claro que no estamos comunicados. También estamos permanentemente conectados, pero no comunicados. Porque hablar de comunicación es hablar de un proceso mucho más cercano, más vincular, un proceso de ida y vuelta, indispensable, y que intentaremos desarrollar conceptualmente en este conversatorio. Lo que sí es importante que dejemos planteado desde el inicio es que comunicarse es un derecho. Sin duda alguna, todos tenemos el derecho a la libertad de decir lo que pensamos, lo que sentimos. Pero ese derecho también implica responsabilidades. ¿Por qué responsabilidades? Porque somos dueños de lo que decimos, pero también dueños de las respuestas que vamos a obtener de nuestros inmediatos escuchas, sin duda. Por lo que es necesario que ese proceso de comunicación tenga dos aspectos fundamentales: la adecuación y la pertinencia. Cuando hablamos de adecuación, es muy claro que necesariamente para entenderme con otro, necesito compartir el mismo código, la misma lengua, pero sobre todo esa forma de decir en que realmente el otro pueda entenderme. Saber escuchar al que tengo enfrente o junto a mí, tenerlo cercano y escucharlo en forma abierta, una escucha atenta, una escucha constructiva, aceptando los argumentos del otro y no pensando previamente
¿Qué voy a contestarle? Para de alguna manera ganarle en la argumentación de lo que me está planteando. También es muy importante la coherencia y la cohesión del texto oral. Tengo que ser claro a la hora de comunicar y saber lo que quiero decir y qué quiero hacerle llegar, qué mensaje quiero hacerle llegar a quien me está escuchando. Por otro lado, hablé de pertinencia. Y pertinencia tiene que ver con cuándo es el momento que tengo que decir eso que quiero decir. ¿Cuándo? ¿Cuándo es el mejor momento? ¿Dónde es el lugar? ¿Dónde debo decir con quién? ¿Con quién debo estar o debe estar mi escucha si yo debo decirle algo en particular? Y también reflexionar para qué. ¿Para qué le voy a decir esto? Con lo que le voy a decir, aclaro, lo ayudo o ilumino el tema o agrego un conflicto. ¿Resuelvo o oscurezco? ¿Agredo? ¿Lastimo? ¿O me burlo? A ver, todo eso podemos decir en una sola expresión. Y todo eso tiene que ver con la adecuación y con la pertinencia, que sobre todo está altamente vinculado a cómo digo lo que digo. Y por eso lo vamos a analizar en este conversatorio. Seguramente ustedes recordarán aquella brevísima anécdota del papá que le dice al hijo, cada vez que digas un impropelio, clava un clavo en esta madera. Y así lo hizo. El niño lo hizo así. Y después de varias semanas, el padre le pidió, retira los clavos. Ahora retíralos. Cuando el niño retiró los clavos, por supuesto, la madera había quedado lastimada, lesionada. Así, así es como ocurre, porque aquello que se ha dicho, está dicho. Y si lastimó, quedó allí, quedó en aquel que aunque nos haya perdonado, nos haya admitido el error, hayamos dicho, bueno, está bien, te disculpo, tarde o temprano sabremos que eso quedó, aunque no creamos, pero quedó grabado en ese lugarcito oculto de nuestro pensamiento. Como también quedan las cosas buenas, muy buenas, que nos ocurren en la vida con aquella gente que se nos cruza y nos cambia hasta nuestra manera de pensar. Escuchemos ahora algo que tiene para decirnos nuestra querida Marta del Agua. Los grupos humanos se definen más por los cambios que experimentan que por ninguna continuidad, pero no obstante consiguen crearse identidades antiguas gracias a sus habilidades narrativas. No importa qué revoluciones vivan, por lo general pueden entretejer lo antiguo y lo nuevo en un único relato. Como ustedes pueden ver en esa lectura que hizo nuestra locutora oficial, porque esa narradora tiene una voz maravillosa, Martita del Agua, hay un relato. La historia de los hombres se escribió a través de los relatos orales, sin duda alguna. Y ese único relato
que entreteje lo antiguo y lo moderno siempre se da a través del lenguaje. Ese lenguaje que veremos en el esquema que viene tiene las características de la acción. El lenguaje es acción. ¿Por qué? Porque tiene un poder transformador. Él transforma al que habla y al que escucha, para bien o para mal, pero transforma. Si es que realmente hay un contacto interesante, si hay una escucha comprometida, obviamente hay una transformación, tanto para decir que sí como para decir que no, tanto para entendernos como para discrepar, pero hay una transformación tanto en el que habla como en el que escucha. Y hay entonces, a través de eso, si es que existe ese compromiso, subimos por favor, Majola, ahí está. A través de eso vamos a tener una generación de respuestas. Solamente cuando movilizo al que escucha va a responder algo que le pueda interesar. Y esas respuestas van a estar condicionadas, y muy condicionadas al respeto que mutuamente se tengan y el respeto a sí mismo por el tema que están tratando, a la apertura de ambos, a la atención que esté prestando el escucha y la atención que esté prestando el que habla, porque a veces hablamos sin prestar atención a lo que decimos. El interés por el cual nos reúne ese tema que nos convoca y el compromiso de ambos, tanto del hablante como del oyente. Pero, y aquí viene lo importante, en todos los casos debe primar la emoción. ¿Por qué tiene que primar la emoción? Porque solamente a través de llegar a la emoción del otro, de ese hablante a ese oyente, vamos a lograr la transformación, vamos a lograr el cambio, vamos a lograr el interés y el compromiso. ¿Y cómo hacemos para llegar a la emoción? ¿Con qué factores contamos como comunicadores para tocar la emoción de la escucha? Hay un documento que vamos a compartir con ustedes y que va a leer Graciela seguramente, que la mano de un niño dice esto. Dice, me encantó el cuento, pero lo que conmovió fue la forma en que lo contaste. Me llenó el alma. Contanos, Liliana, cómo ocurrió esto y cuándo. Lili, ¿estás por ahí? Liliana, si la veo. ¿Estás, Liliana? Liliana, Lili, estás muteada. Ahora, Sí, ahora sí, perfecto. ahora sí. Bueno, Perdón, esto ocurrió en una escuela rural de la Cuenca Lechera, ya que el Grupo Comunicarte está llevando a cabo un proyecto que se llama Leer para Contar y Contar para Leer en escuelas rurales, las cuales visitamos durante varios, como 2, 3 años, y el propósito nuestro era acercar la narración a esos niños que tan poquito tienen. Yo ese día en esa escuela que estaba ubicada en el medio del campo, conté Choco busca a su mamá. Luego de haber contado el cuento y haber seguido en la mañana con diferentes actividades, después de almorzar, salimos al patio y una niña, que sus ojos no me los puedo olvidar,
de ojos enormes y con una sonrisa de oreja a oreja, me dijo, Liliana, ¿te puedo regalar una tarjetita? Sí, le contesté yo. Cuando me entregó esa tarjetita, les puedo asegurar que mi emoción fue increíble. Las lágrimas brotaban de mis ojos, porque ver a aquella niña que en un pedacito de papel que encontró por ahí y con una crayola que ni siquiera escribía bien, me puso este mensaje. Para mí es una cosa que me movilizó muchísimo y que no puedo olvidarme la carita de aquella pequeña, pero sí me dio fuerzas, muchas fuerzas para seguir incursionando en el mundo de la narración, porque es muy fuerte lo que un narrador siente, pero más fuerte es lo que siente un escucha. Y esta es la mejor prueba. Gracias. A ti, Liliana, gracias. Realmente, lograste eso de lo que hablábamos, la emoción. Verónica va a ampliar el tema de la oralidad y por qué para nosotros, narradores orales y comunicadores plenos, la oralidad es trascendente. Sí, sin duda, buenas noches a todos. Estamos incursionando en una temática que hoy toma una relevancia diferente, porque como decía Beatriz, estamos transitando una presencialidad virtual o una virtualidad presencial. Pero aquí lo que importa es el acto de intención, el acto de comunicación. Y la herramienta que tenemos nosotros, el potencial que nos hace humanos es ese lenguaje transformado en oralidad. Porque la oralidad es el componente de dos macrohabilidades, que son el hablar y el escuchar. O sea que es tan importante ese uso del lenguaje que hace una persona como cuando comunica, como aquel que tiene la actitud de escuchar, porque nosotros podemos hablar mucho, pero no ser escuchados. Por eso hay muchas posturas de cómo se da esa escucha, y hay como docentes, como padres, como abuelos, como personas, creemos que es sustancial también construir esa capacidad de escuchar y esa actitud en el escuchar, porque como hablaba Beatriz del cómo me comunico, también hay un cómo escucho al otro. Y ahí podemos hablar de una escucha apreciativa, podemos hablar de una escucha que no está en presencia, o sea que estoy pero no te estoy escuchando, o podemos tener una escucha que está en plenitud. Pero lo que es más importante hoy marcar es pensar que ese acto de oralidad sucede en un aquí y en una ahora, o sea que lo que yo dije es en ese momento, no lo puedo volver a releer, no lo puedo volver a revisar o a revisitar. Pero en este mundo, en esta época del siglo XXI en la que estamos inmersos, sí tenemos la posibilidad y la oportunidad de escuchar muchos audios, y esos audios nos pueden permitir también escucharnos y escuchar el mensaje del otro. O sea que hay una transformación, estamos viviendo una revolución en la comunicación también, y esa revolución va a llevar a construir nuevos marcos que van a dar sustento a estos actos humanos que son aquellos que generan lo más importante, que es el vínculo comunicativo. Por eso nosotros en esa oralidad tenemos las palabras, tenemos nuestra voz, que es una identidad, la voz nos identifica. A los narradores muchas veces y nosotros mismos reconocemos personas a través de su voz, aunque no la estemos viendo. Eso da
parte de la identidad, pero si no la trabajamos, no la reconocemos, no la potenciamos en nuestros niños desde el volumen, desde el tono, desde el ritmo, de saber los matices que tiene nuestra voz para poder comunicar emociones, sentimientos, intenciones o sensaciones, no vamos a desarrollar el potencial de la oralidad. Y lo mismo sucede desde el lenguaje no verbal, que son todo lo que incluye los gestos, los ademanes, las miradas y los silencios. Todo eso integra ese acto comunicativo que nosotros hablamos de comunicación humanizada. Y si avanzamos, podemos ver un esquema que tenemos desarrollado con Beatriz en función de la cantidad de innumerables de talleres que hemos realizado durante todo este tiempo, donde tenemos esa comunicación que tiene algunos componentes. Comparto de vuelta porque no me dejó avanzar ahí. Bien. Así que comparto nuevamente, así llegamos hasta allí. Yo sigo tranquila, no hay problema. Ahí. Acá viene. Esa comunicación, gracias Majo, No, de nada. está sustentada en ese acto que hizo esa niña cuando se sintió tocada por el cuento, como contaba la anécdota Lili. Y seguramente Liliana, en ese lugar remoto del mundo, donde esa niña de una escuela rural tiene pocas oportunidades de interacción, el cuento, pero la forma en que lo contó fue lo que conmovió. Entonces nosotros podemos despertar en el otro sensaciones, podemos despertar emociones, podemos despertar la capacidad de poder contar qué soy, qué me pasa, qué me estoy sintiendo. Y por eso en esa comunicación es trascendental que haya una dicción clara, lo que hablaba Beatriz, que la comunicación necesita ser comprendida en el código por el otro. Tiene que ser coherente, ¿no? Ese discurso coherente, que alguien me pueda ir siguiendo la línea del pensamiento, pero ese discurso coherente se construye. La oralidad se enseña. Nosotros muchas veces pensamos que como los niños ingresan hablando a la escuela, no es necesario enseñar la oralidad, pero no, la oralidad se enseña como se enseña a leer y se enseña a escribir. Entonces, poder ser consciente de el equilibrio que yo utilizo en lo que es gesto, ademán, movimiento. Muchas veces hay personas que dicen que son muy extrovertidas porque a la hora de comunicarse hacen movimientos exacerbados y eso mismo puede distraer al otro interlocutor, a ese escucha. Entonces tiene que ser equilibrada, pero también se tiene que construir esa capacidad de escucha. La capacidad de escucha desde edades muy tempranas, en los espacios de estimulación, en los espacios comunitarios, en los espacios familiares, también se tiene que construir esa capacidad de escuchar. Y hoy, donde estamos todos muy interconectados con una pantalla, pero no comunicados dentro del espacio, que puede ser el espacio de la familia, el espacio de lo escolar, que ahora está atravesado por esto de la tecnología. Bueno, qué importante es poder diferenciar la escucha de una percepción de sonidos. Pero también tiene que estar esa intención de tener una actitud abierta, eso que decía Beatriz al comienzo, lo importante de no prejuzgar, de no preconcebir lo que va a decir el otro, o de pensar cómo le voy a destruir su argumento o su postura, porque ya me está diciendo algo que a mí me parece que no me va a gustar. Entonces, para una buena comunicación tiene que haber una actitud abierta, y esto también se genera en el clima, se genera desde la forma en que uno aborda al otro, se genera desde ese dominio de los no verbales. También es sustancial el ritmo que nosotros le podamos imprimir a esa conversación. Nosotros no podemos mantener una conversación siempre en el mismo tono, porque al otro le va a quedar como un acto monocorde que se va a perder en el mensaje. Entonces el ritmo tiene que estar acompañado con ese volumen, con esa intención, con esas emociones. Y la intimidad.
La intimidad en un acto de conversación y de comunicación es sustancial desde muchos aspectos. Desde la intimidad de lo que se está conversando y comunicando en ese instante, de la intimidad que se busca para generar ese tipo de conversación o ese acto de comunicación, y la intimidad en el mensaje que se está transmitiendo. Y la afectividad, esto que Beatriz nos hablaba hace algunos instantes de la importancia de lo emocional, ¿no? Y eso nos va a llevar a que esta comunicación humanizada, que es una acción presencial, pero hoy también podemos tenerla desde esta presencialidad virtual, porque si yo tengo deseos de comunicarme con el otro y no me puedo encontrar desde la corporeidad, puedo sí generar esta comunicación mediada por la tecnología. Y esa me va a llevar a la comprensión, me va a llevar al respeto, me va a llevar al compromiso en ese momento, en ese aquí y en ese ahora que sucedió esa comunicación, y va a ir construyendo un vínculo. Por ejemplo, en la anécdota que nos contaba Liliana, estableció el vínculo en ese acto de narración, y esa niña que no volvió nunca a ver a Liliana y que era la primera vez que la veía, le movilizó en ella afectos que tal vez otras personas que la rodeen estén mucho tiempo alrededor de la niña y tal vez no puedan generar ese vínculo y esa emoción. Entonces, nosotros desde nuestra trayectoria como narradores orales tenemos infinitas anécdotas de niños y de adultos que luego de escuchar un cuento, ya la relación con ese narrador es diferente, se percibe diferente. Entonces, hoy que estamos en momentos de la inmediatez, en momentos del caos, en momentos donde la información no es clara, donde se contraponen intereses permanentemente, creo que nosotros tenemos que pensar en construir cada día actos de comunicación humanizada, actos de comunicación en presencia, con intención y con respeto. Y ahora seguimos avanzando en este espacio donde queremos llegar a... Les interrumpo un poquito solo para no perder después la segunda instancia. Quizás quedó arriba, ahora vamos a colocar nuevamente el ID y el nuevo código de acceso, donde inmediatamente vamos a dar lugar a la segunda parte. Ya en cualquier momentito esto se va a cortar, quizás ahí lo tienen, pueden hacer una captura de pantalla allí en el chat, para no perder el ID y el código, que simplemente ponen comunicar. Código de acceso, comunicar, ahí con C mayúscula, y el ID que lo tienen allí. Majo, nosotros teníamos otro texto para compartir. Sí. Antes de la segunda parte, ¿verdad? Sí, también. Ahora, Vale. si tienen todo eso allí, así nadie se pierde la entrada, ya les comparto. Nos queda un minuto, así que da para la lectura del texto. Ahí está, y ya tienen eso ahí. Vuelta y compartir. Si se cortase, volvemos con el otro. Ahí está, sí, quedaba poquito. Bien. Ahí. Acá. Bien. No. ¿Cortamos entonces? ¿Seguimos en la segunda parte o nos da un minuto para cerrar? Da para la lectura, sí. Por eso. Colócamelo, Majo, por favor. Colócame el texto. Te lo dejo ahí en chiquito por las dudas. Ahí está. ¿Ahí lo ves? ¿Ve así? Sí. Hay un libro magnífico de una investigación que tiene que ver con la defensa de la conversación. Y tomé un breve texto de este mismo que dice que cuando invertimos en conversación, recibimos un dividendo de conocimiento sobre nosotros mismos, de empatía y experiencia de vida en comunidad. Hoy en día, la primera generación de niños que creció con teléfonos móviles inteligentes está a punto de graduarse o se acaba de graduar en la universidad. Inteligentes y creativos, estos jóvenes acaban de empezar su carrera profesional
Y sin embargo, los empresarios informan que llegan al trabajo con fobias y ansiedades inesperadas. No saben cómo empezar o terminar una conversación. Les cuesta mucho mirar a los ojos. Dicen que hablar por teléfono los pone nerviosos. Vale la pena hacerse una pregunta. ¿Estamos, sin pretenderlo, privando a nuestros hijos de herramientas precisamente en el momento que las necesitan? ¿Los estamos privando de habilidades que son cruciales para la amistad, la creatividad, el amor y el trabajo? De lo que era el contacto, ¿no? Esta cuestión de nos vemos y sentimos cosas porque nos respetamos y porque el tono de voz llega distinto cuando estás con el celular, que cuando estás con la computadora, cuando estás en directo. Así que, bueno, las felicito por el proyecto, ¿no? O sea, por el intento de rescatar todos los espacios que eran los espacios de vida de nosotros, ¿no? Y ahora los tenemos que estar rescatando. Así que la felicito, me parece genial, es súper importante para todos y en especial para los docentes. ¿Cómo encontrás, Alicia, tú que estás trabajando con profesores? Alicia es inspectora de idioma español en el área de UTU, ¿verdad? Seguís en ese cargo, ¿verdad, Alicia? ¿Cómo encontrás el tema de trabajo en idioma español? Fíjate qué área, y el lenguaje de los muchachos ya está en esa edad donde ustedes lo tienen. Ya, entre lo que pasó el año pasado y lo que pasó este año, nosotros tenemos una ausencia de muchas cosas, porque los docentes del área de lengua en particular tienen que hacer un gran esfuerzo también porque están perdiendo cosas muy importantes. Esto de la oralidad, esto de estar en vivo con los estudiantes, esto de recalcar en la conversación. Estos gurises han tenido algunas instancias que tienen que ver con cuestiones puntuales. Por ejemplo, a ver, todos los docentes a esta altura, mirando los portafolios, han trabajado texto, ¿no? O sea, trabajaron texto, coherencia, cuestión, ese tipo de cosas. Todas cuestiones que no abordan la oralidad. O sea, están trabajando solamente la escritura, porque no pueden abordarla, porque no encuentran el modo. Yo les digo, ¿por qué no se filman hablando? No, nos da vergüenza. ¿Por qué no mandan un audio? Aunque sea que le sientan el timbre de voz, es muy importante, porque hay un contacto más cercano entre un audio que entre un documento escrito. Bueno, algunos se animan, algunos hacen cosas preciosas, la verdad, pero la verdad es que estos juristas tienen como una ausencia de terminología, o sea, tienen un vocabulario que no sé, que no excede las 300 palabras y son inesperadas. Eso es preocupante. Sí, tal cual. Es muy preocupante. Sí, dime. Solo estamos en los últimos 6 minutos, por si alguien más quiere hacer algún otro aporte y después ya para poder ir haciendo el cierre, porque el relojito empieza a marcar el timer y es implacable. Muy agradecida por esta reflexión tan profunda que nos han dado y es que me encantará participar, si puedo, en los próximos encuentros. Muchas gracias. Gracias, próxima. Muy bien. Miriam, creo que querés hablar. ¿Sí? ¿Yo? Sí, me pareció. A ver, espérame. La mano. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Ahí? Sí. Sí, nada, que totalmente de acuerdo con lo que dijeron con respecto a que no se miran los ojos. Lo he visto en los recreos y lo hemos comentado con compañeras y la verdad que es muy triste eso, que no se miren o que no jueguen con el otro, que caminen o
que estén separados, eso lo he notado en la escuela. Y bueno, y agradecerles porque realmente el encuentro, volver a encontrarnos, me encantó en ese sentido y que me gusta mucho esto de lo que están proponiendo ahora en junio. Me tiemblo lo que dijo Verónica, ¿no? Esa nueva virtualidad que en un futuro, que no tengo el final del túnel, ¿no? Digo, porque no lo estoy viendo el final del túnel, pero bueno, esperemos que haya un final, ¿no? Y que, bueno, y que los niños sí se puedan mirar a la cara. Yo lo decía en el sentido, Vivian, de que no podemos esperar a volver a eso, sino que tenemos que echar mano ahora a estas infancias, a estas adolescencias, a estos adultos, porque vamos a volver a la presencialidad y estamos capitalizando lo corporal, pero no cómo va a circular la palabra en esa presencialidad. Entonces, aprovechar cada instante de estos tiempos para lo conversacional. Eso me parece fundamental. Sí, estamos en el último minuto. Muchas gracias. Gracias a todos. Somos nosotros